Hoy leía un tuit escrito por María Luján Rey. Hoy sigo preguntándome cuánto tiempo más necesita la Cámara de Casación para dejar firme la sentencia del juicio por la tragedia de Once. Y enseguida se me vino la imagen de Devido, porque Devido está libre justamente por esta causa. Y era el jefe de Jaime. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? Acá, la verdad que a veces preguntándose reiteradamente la misma pregunta sin ninguna respuesta. Por un lado tenemos la Sala 3 de la Cámara de Casación, que hace más de 1 año y medio tiene que resolver las apelaciones de la sentencia de diciembre del 2015. Sentencia en la cual se condena a Jaime Schiavi a 8 años, a Claudio Sirigliano, presidente de TVA, a 9. 21 condenados tuvo en total ese juicio, un juicio de 1 año y 9 meses de audiencias. El único preso es Jaime y lo está por una preventiva en otra causa. Por lo tanto, pese a haber conseguido un juicio histórico en un tiempo inédito para lo que es la justicia de nuestro país, hoy los responsables con condena siguen en su casa, mientras que la Sala de Casación no confirme estas condenas. Parece que el tiempo prudencial ya pasó, que esperamos, somos respetuosos de los tiempos de la justicia, pero entendemos que ya estaríamos en el momento de ver finalmente la resolución de la Cámara. Gente común se pregunta como si Jaime está preso, ¿cómo puede ser que Devido no? Si Devido era el jefe. Devido no estaba, no fue enjuiciado en ese primer juicio por la tragedia de Once. Nosotros entendimos el accionar en ese momento del doctor Bonadío. La realidad es que, más allá de lo que muchas veces el sentido común dice, la justicia no se maneja por el sentido común, necesita de elementos y de pruebas que en ese momento no permitían meter en esta causa a Julio Devido. Pero teníamos la absoluta certeza y la tranquilidad de que con el correr del tiempo de las audiencias iban a ir presentando y manifestando las pruebas necesarias. Claro. Así lo entendió el tribunal, porque la investigación sobre la responsabilidad de Julio Devido en la tragedia de Once fue ordenada por el tribunal que condena a Jaime y a Schiavi. Condena a Jaime, condena a Schiavi, condena a los siriglianos, condena a 20 personas y dice, y aparte, ahora la justicia investiga la responsabilidad de Julio Devido. Lo hizo Bonadío y en esa causa quedaron procesados y elevados a juicio tanto el exministro y diputado Julio Devido como Gustavo Simeonov. Están elevados a juicios, hoy se terminó, se cerró el periodo de presentación de testigos y de pruebas. Entendemos que cuando termine la feria judicial, el Tribunal Oral Federal número 4, que es el que va a llevar adelante el juicio, está en condiciones de poner fecha. Aunque cuando venía para acá me indigné con la lectura de una presentación que ha hecho Julio Devido pidiendo que se lo enjuicie. Exactamente. Juicio por jurado. Exactamente. No, dan bronca estas cosas, me parece que son una falta de respeto. Sonó raro eso, ¿no? No existe. Busca el juicio por jurado. Deberá creer que... De esa manera zafa. No, sí, pero digo, yo lo que entiendo, por más bronca que a uno le genere, es que son artilugios que utiliza para dilatar los tiempos. Claro. Jamás imaginó que iba a estar en esta situación. Él sabe que en la tragedia de Once todas las pruebas están para condenarlo, sea juicio por jurado o juicio por el tribunal oral. La realidad es que yo no soy abogada, Eduardo, pero tengo entendido que el juicio por jurado no está implementado en el fuero federal. Exactamente. Así que me parece que hasta es una falta de respeto y que queda demostrado que es un manotazo de ahogado de un cobarde, porque para ser corrupto, para ser delincuente, para llevar a la muerte a 52 personas no hay que ser muy valiente. A ver, valiente hay que ser para estar... Un segundito. Doctor Yesi, ¿puede haber un juicio oral como lo pidió... Por jurado. No en el ámbito federal. ¿Qué tal, señora? Buenas tardes. El ámbito federal. ¿Puede haber? El juicio por jurado se implementó primero en Córdoba, Neuquén, provincia de Buenos Aires. En el ámbito federal, la ciudad de Buenos Aires, esto es un delito que entiende la justicia federal, no está, si bien lo está en la Constitución, no está previsto el juicio por jurado. Con lo cual a mí yo también lo leí, me llamó la atención, conozco a los abogados. Sonó a mí también. Sí, conozco a Virgolini, a Maloney, los abogados
poco tiene, digamos, de sustento legal pedir un juicio por jurado cuando claramente sabemos los abogados que no está previsto a nivel federal. Sí. Es parte de la victimización, de este montaje que hace Julio De Vido desde hace tiempo. Él dijo, ayer dijo en una nota con varios periodistas que él se siente perseguido. Es un perseguido político. Víctima. Él utiliza la palabra víctima. Sí, es una víctima. Demostrando víctima de Macri, por ejemplo, sí, ¿no? Víctima. Víctima. La verdad es que yo... Víctima es su hijo. Claro. Y todos los que murieron. Y los que quedaron 5 años heridos. escuchando a las declaraciones de De Vido y me hago súper cargo de lo que digo. El ex ministro frente a las cámaras dice muchas cosas, pero cuando tiene que ir a la justicia y presentar los escritos o declarar no dice nada, o se desdice de lo que dice frente a las cámaras. Parece, como ayer lo escuché en un momento, no le tengo miedo a nada. Bueno, la mejor demostración del no le tengo miedo a nada es renuncio a mi banca para así renunciar a mis fueros y me hago cargo de lo que he hecho, que por eso insisto, aparte de corrupto, si sigue atornillado es un ahí, cobarde. Es que tiene miedo. Y se hace Es que él necesita del calorcito de los fueros, ¿no? Y haciendo estas presentaciones muestra la desesperación, a ver si consigue que el juicio, que el juicio oral que se le viene encima, en vez de ser mañana, es pasado mañana. Esta presentación que han hecho, creo que el único objetivo que tiene es dilatar los tiempos, porque bueno, De Vido llega a juicio por la tragedia de Once. Yo sé que es el denominador común de todas las causas de corrupción, Eduardo. Yo sé que donde hay una causa de corrupción, el exministro está. En la mayoría de las causas estamos hablando de dinero, que lo sé por experiencia propia, ese dinero que no fue a parar en una obra, digamos, es después la causa de muchas muertes. Pero en la tragedia de Once estamos hablando de muertes, estamos hablando de 52 muertes, y el SOEL también lo sabe. ¿Cuántas veces, María Luján, cuando hemos charlado sobre el tema, hemos dicho que la corrupción mata? Y en Once mató. Sí. Sí. Como mató en Cromañón. Tal cual. Por eso yo creo que hay, por un lado, está el accionar de la justicia, que entiendo y pese a que veo otras causas y veo la lentitud de muchísimas causas, entiendo que en la tragedia de Once hemos tenido un ritmo que duele ver que se pierde cuando llega la causa a casación. Creo que el ritmo que trajo la causa de la tragedia, que antes de un año se eleva a juicio oral, se cierra la instrucción, se eleva a juicio oral, un juicio de 1 año y 9 meses de audiencias, una condena que obviamente con apelaciones de todas las partes, pero con una condena muy cercana a lo que esperaba la sociedad en general, ¿no? ¿Su hijo cuántos años tendría hoy? Mi hijo tendría 25. 25. Sí, mi hijo tendría 25 años. Yo creo que nos falta como sociedad tomar conciencia. Que Julio De Vido hoy sea diputado también tiene que ser un punto de reflexión para todos los ciudadanos. No está dentro del Congreso porque se metió solo. Hay una porción de la ciudadanía que aún cree que la corrupción no es un delito, sino una vivada. Hay una parte de la ciudadanía que no se escandaliza ni se horroriza con la corrupción. Y avala malandras como De Vido. Sí, yo creo que, no sé, por ahí es ingenuo de mi parte, pero creo que así como la tragedia de Once puso de manifiesto que la corrupción nos mata y que cada uno desde su lugar puede aportar en esta toma de conciencia, cuando se hablan de estas causas en los medios fundamentalmente y hablamos de los bolsos de López, yo no creo que sea necesario mostrar los bolsos con los billetes. En el momento que estamos hablando de eso tenemos que estar mostrando Cromañón. Cuando hablamos del desvío de fondo, no sé, de la Rosadita, mostremos, ¿sí?, la ciudad de La Plata inundada. Cuando hablamos de la plata que se llevó Milagrosala, mostremos, digamos,
mostrémosle a la gente la real cara de la corrupción, que no son casas Lo que suntuosas, falta yates. por esa plata. Son muertos, son muertos. Ahora yo pensaba, ¿no? Su hijo hoy tendría 25, casi la edad de Florencia. Él está en un cementerio por culpa de la corrupción y la nena tiene 5 palos en el banco. Y nunca laburó. Y su hijo iba... Mi hijo iba a trabajar. Iba a trabajar. Iba a trabajar. Mi hijo iba a trabajar. ¿Cómo van a trabajar cientos y cientos en las condiciones en las que se viajaba? Por eso también es importante tener siempre presente qué es lo que nos merecemos, ¿no? Después de la tragedia de Once hemos tenido un ministro revolucionario que por comprar trenes que creyó y nos quería hacer creer que se hablaba de políticas de Estado. Las políticas de Estado no es una acción espasmódica o producto de reflejo de una situación que se les va de las manos. Una política de Estado es la que nos tiene que garantizar a todos un circular, un transporte seguro, un salir de tu casa y poder volver a la noche, en cualquier aspecto, en seguridad, en transporte, en salud, en lo que María fuere. Luján, Dalbón es el abogado de Cristina. ¿Me puede contar quién es este personaje? ¿Qué rol tuvo en la tragedia de Once? No fue abogado de ninguna de las familias de las que yo conozco y de las que conformamos el grupo de familiares de víctimas de la tragedia que ha hecho visible esta causa. Fue un abogado que tuvo la representación, entiendo, de algunos heridos y que a muy poquito tiempo de haber empezado el juicio por su comportamiento dentro de la sala, fue expulsado por el Tribunal Oral Federal número 2. ¿Iba borracho? Pudo volver a entrar. ¿Iba borracho? En realidad la resolución, que es de 30 páginas, lo que dice enumera cada una de las faltas de respeto que ha tenido para colegas. De hecho, no solo fue echado de las audiencias, sino que tuvo una presentación en el Colegio Público de Abogados y una ante el INADI porque insultó a, creo que era la defensora de Marcos Córdoba. En alguna oportunidad se levantó a los gritos contra mi persona. ¿Contra usted? Sí, en una oportunidad. ¿Por qué le sí. insultó? Él relató una situación que dijo le habían contado y que yo desconozco porque yo y el resto de los familiares, él le dijo al tribunal que yo había dicho un calificativo de su socia en un momento en que él no estaba y que se lo habían ido a contar y que él no podía trabajar en ese nivel, de que no podía ejercer su profesión con esa agresividad que teníamos los familiares. Bueno, no se inventó una situación. Los familiares de los muertos, Dios mío. Y bueno, en ese momento mi abogado hizo un descargo porque esa situación no se había dado, nosotros no la reconocimos, no sabíamos de qué estaba hablando y queríamos que quedara sentado solo por eso. Y bueno, en ese momento se exasperó, pero nada, fueron pocas audiencias las que estuvo, en las que la verdad es que yo no soy abogada, lo que sí sentí es que hostigaba a los testigos, que por ese momento eran sobrevivientes. Y Hostigaba a los sobrevivientes de la tragedia. sí, hacía preguntas que increíble. no tenían mucho que ver con lo que estábamos analizando. ¿Usted cree que trabajaba para Debido y compañía? Yo creo, sinceramente, yo desconozco de cuestiones legales, pero sí creo que no representaba los intereses de quienes buscaban justicia. De las víctimas. De hecho, su querella, porque cuando él es echado, obviamente es reemplazado por un abogado de su estudio, fue el único que pidió 22 años para el maquinista de la formación y en su alegato hizo casi una defensa de Jaime, de Schiavi. Sí. Ese era Dalbón. Ese es. Ese es. ¿Y cuando lo ve defendiendo a Cristina? Bueno, no me extraña. Yo creo que una de las cosas que uno va perdiendo es la capacidad de asombro, ¿no? Pero no me extraña. Creo que es
es un abogado que sabe manejarse ante las cámaras y que tiene un nivel de respuesta que es parecido al que tiene la presidenta, en su momento el que tenía Aníbal Fernández. Es la manera en que tienen de comunicarse, de hablar, no sé. Hemos cruzado durante el juicio, imagínate, con los abogados de Jaime, de Schiavi, Claro. de Marcos Córdoba, y eran abogados que obviamente defendían a los responsables de la tragedia. Sin embargo, nunca hubo absolutamente... Un maltrato con los familiares. Ningún roce, Claro. absolutamente. Claro. Compartíamos 2 días a la semana, Claro. muchas horas, y ellos estaban haciendo su trabajo y uno lo entiende. Eduardo, si nosotros quisiéramos venganza, hubiéramos ido a buscarlos por nuestros medios. Nosotros fuimos a la justicia porque respetamos a la justicia. Y es la justicia y cuando la justicia dictó un fallo lo respetamos, y en donde no estuvimos de acuerdo hicimos las presentaciones porque es nuestro derecho, pero a los familiares no nos motiva otra cosa. María Luján, por último, ¿cómo hace usted para levantarse todos los días y no tener a su hijo? ¿Cómo se hace? Y es difícil, pero se hace porque tengo una hija, porque tengo una nieta, hija de mi hijo, porque tengo amigos, porque a mi hijo de una o de otra manera yo también lo tengo. Yo soy mamá de 2 hijos hoy. ¿Y cuando ve a su nieta, ve a su hijo? No, cuando veo a mi nieta, veo a mi nieta. Veo a mi nieta, que entiendo que crece de una manera impensada. Claro, ¿sí? sin su Paz papá. viene a las marchas, Paz sabe lo que es un juicio, lo que es un fiscal. Tiene 9 años y sabe lo que es Qué bárbaro. un aniversario por la tragedia, sabe lo que es festejar el cumpleaños de su papá sin su papá. Pero sí estoy convencida de que Paz no solo nos enseña a nosotros, ¿no?, de cómo se vive la vida aún con el dolor a cuestas, sino que está creciendo cargándose la mochila de valores. Y creo que levantarse todos los días, como vos me preguntabas, es levantarse todos los días para tratar de dejarle a Paz un lugar mejor para vivir. Y para que Paz tenga un lugar mejor para vivir, los corruptos tienen que estar en la cárcel, no adentro del Congreso. Totalmente. Gracias, ¿eh? Gracias a vos. Le agradezco mucho. Un gustazo. Gracias, María.